Escalofriantes noticias nos llegaron de la UNICEF 2014 diciendo 120 millones de niños y niñas fueron abusados en este año. Recordamos las noticias internacionales de artistas que eran sospechosos de abusos y de pedofilia. No solamente ellos, recuerden a Garavito, el famoso depredador de niños, a Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Desde entonces acechan en las redes sociales, acechan en el mundo contemporáneo, en diferentes sitios, a los niños. Nunca antes nuestros hijos habían sido expuestos a tanto peligro. Es la época del ciberespacio, son cibernautas compulsivos. Cuidados con tus hijos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una conexión por Zoom directa con el director de la Escuela de Neurociencia, el doctor Gabriel Floresiani, médico de la Universidad de Buenos Aires. Entonces tenemos la dicha, la oportunidad de entrevistar a la gente de la escuela, en especial al director, que es él, pues el científico encargado de esta capacitación a nivel internacional. Ya está conectado el doctor, lo tenemos directamente por Zoom. Buenas, ¿cómo está, doctor? Un placer conocerle. Bienvenido a este foro que tenemos, este humilde foro, donde hemos reunido a varios médicos, a varios terapeutas que te estarán escuchando. Queremos saludarte. Hemos tenido tiempo buscando la forma de conectarnos contigo, doctor, y Dios ha permitido que esta sea la manera. Así que esperamos que nos ayudes con esta entrevista. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Leobaldo. Muchísimas gracias por la invitación. Un cariño, un saludo allí a Colombia desde la Argentina, desde Buenos Aires. Gracias por la invitación, gracias por la gentileza. Así que bueno, aquí estamos en esta lucha también pro vida, pro familia, que se está dando en todo el continente y que acá en Argentina venimos dando fuertemente ya desde hace unos años atrás. Así que estamos unidos en el mismo sentir, confiando en Dios y no bajando los brazos, ¿no? Que es tan importante. Hemos visto, doctor, que la Iglesia ha descuidado esta área de la neurociencia. Y no solo la Iglesia, también la han descuidado en el mundo entero, la importancia del estudio de la mente humana como ciencia aplicada al liderazgo y a la vida cotidiana del ser humano. La Iglesia había divorciado de alguna forma lo que es la fe y la ciencia, pero no hay ninguna disonancia entre ambas, no hay ninguna incompatibilidad entre ambas. Yo personalmente tengo 6 preguntas que te voy a hacer. Había muchas más, pero ¿sabes? Por respeto del tiempo y espacio, solamente te voy a hacer algunas preguntas, ¿oíste? De verdad que esta pregunta sale porque de acuerdo a lo que está ocurriendo con la ideología de género, esta filosofía que está regado en el mundo, mi doctor, está regada por el planeta y amenaza los cimientos de la sociedad y de la existencia de la propia familia. Hemos ubicado el tópico sobre la pedofilia. Te queremos preguntar sobre eso, sobre la pedofilia, sobre el cerebro del pedófilo o del pederasta. ¿Es una parafilia la pedofilia? ¿Es una orientación psíquica inherente, innata al ser humano? El pedófilo es una parafilia, que es justamente una desviación sexual. Ya es un trastorno de la sexualidad. Tú sabes, Leobaldo, que la sexualidad es una construcción. Es una construcción desde el punto de vista de la psicología, pero desde el punto de vista de la biología, y en el momento de la concepción, cuando se une el espermatozoide que trae un cromosoma XY
y una mujer que en el óvulo tiene un cromosoma XX, de esa combinación en la concepción nace una sola célula que se llama cigoto, y esa primera célula es XX o X, es decir, solamente hay un ser varón y hay un ser mujer. No hay genética para la homosexualidad, no se ha visto tampoco en este caso genética para la pedofilia, así que podemos entender que esto se produce, este cuadro, a partir de problemas psicoemocionales, traumas emocionales, que se dan ya a edades tan tempranas en la formación del ser como la quinta semana embrionaria, aún antes, es decir, ya en la quinta semana embrionaria tenemos neuronas y entonces el embrión, porque hasta la octava semana es un embrión, básicamente, y en el transcurso de la gestación de este nuevo ser, hay mente, hay sistema. Entonces, de acuerdo al ambiente, al estado emocional que ese embrión y luego el feto comienzan a percibir, entonces se pueden producir daños en la profundidad del ser, en la estructuración de esa mente, de tal forma que un recién nacido puede nacer con problemas ya psicoemocionales. En el caso de la pedofilia, entonces, lo que yo he visto en la experiencia es que hay trastornos agudos producidos por shock emocionales a temprana edad, y aún te diría en el momento aún de la gestación de esa nueva persona. Entonces, siempre el pedófilo va a tener una patología de base, va a haber algo más, una depresión, un trastorno en la personalidad, porque la sexualidad no es la genitalidad, no es lo mismo. La sexualidad tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, de la mente humana. Entonces, algunas veces la mente humana, que son millones y millones de conexiones neuronales, neuronas, son células, la mente humana, ponele que tiene un equilibrio, vamos a llamar que la mente humana tiene una normalidad. Producto de los shock y de los traumas, la mente humana se puede correr. Entonces el pedófilo tiene corrida su mente y da la impresión que es como una psicosis, una especie de psicosis, es decir, se ha corrido la mente, se ha corrido la estructura psicológica del individuo hacia otro lugar. Entonces esto es producto de lo que te digo, de profundos daños psicoemocionales en el individuo. Así que la pedofilia no es una cuestión normal, sino que ya es una patología. Excelente, doctor. De verdad que estamos agradecidos contigo. La otra pregunta, ¿por qué la mayoría de las personas pedófilas o pederastas son hombres? ¿Por qué el alto porcentaje se refiere específicamente a varones en un más del 90% según algunas estadísticas que estuvimos investigando? ¿Por qué son menos mujeres? Yo creo que esto está cambiando, porque la mujer estuvo de alguna manera relegada en los aspectos sexuales. La mujer simplemente tenía que satisfacer al varón y no tenía una vida sexual, por así decirla, más libre. Pero me da la impresión desde que viene la revolución sexual en los años 60, la mujer comienza a tener otras cuestiones, otras libertades, una participación más activa en la sexualidad, y hoy nos encontramos también con mujeres pedófilas, maestras que abusan de niños, de alumnos. Entonces, esto porque la mujer se ha liberado sexualmente y hoy podemos encontrarnos en estos casos. Siempre fue más el varón porque era el que tenía la libertad para la cuestión sexual. Entonces, esto también no lo podemos perder en cuenta, y cuando hoy decimos se dan o se han dado determinadas patologías más en varón y en la mujer en el aspecto sexual, tendríamos que ver a partir de este cambio cultural en donde la mujer hoy puede supuestamente expresar su sexualidad libremente, ¿no? Esto está que arde, esto está muy bueno, doctor. Te preguntamos,
Barrada Psicólogos te pregunta, ¿es diferente la condición del pedófilo y del pederasta? ¿Es lo mismo? ¿Cómo funciona el cerebro de esta gente? ¿Es una psicopatía? ¿Es una distorsión? ¿Cómo funciona el cerebro de ambos? ¿En qué se diferencia ambas condiciones? ¿O es lo mismo? Mirá, el pedófilo algunas veces no llega a abusar directamente de la víctima. Y el pedrastra sí, ya abusa sistemáticamente de la víctima. Ahora, el punto es que el pedófilo no es un violador. Ellos no se consideran violadores. A mí me ha tocado atender varios de estos pacientes aquí en el consultorio. Y me acuerdo un hombre que me decía, doctor, nosotros no somos violadores, nosotros no violamos a los niños. Si hay algo que el pedófilo no quiere, es violar al niño, porque deja de tener el atractivo. El pedófilo va a seducir, va a buscar el consentimiento de la víctima. Entonces, esto cambia muchísimo, ¿ok? El acercamiento también. El pedrastra tiene un trastorno de personalidad mucho más agudo, es más psicópata, es mucho más psicópata que el pedófilo. El pedófilo tiene una muy baja autoestima, muy baja autoestima. Entonces no se atreve con una mujer, o en este caso viceversa, porque se siente menos, tiene miedo, tiene vergüenza. Doctor, llega una parte interesante. ¿Qué nos puedes hablar de la castración química? Háblanos un poco de los psicofármacos. ¿Existen psicofármacos que pueden controlar los impulsos sexuales? Hoy se habla mucho de eso. Ese control de los andrógenos. ¿Tiene solución esta condición? Es decir, clínicamente puede revertirse, ¿es reversible la situación de los pederastas? ¿Hasta qué punto? Importante esto, ¿es recuperable el pedófilo? Háblanos un poco de esto. Sí, nosotros te ríes porque sabes la pregunta que me haces. ¿Qué pregunta que me haces, Rioval? Te ríes solo, ¿eh? Te ríes solo. ¿Sabes dónde entrarle? Sí, nosotros le ponemos chaleco químico. Sí, nosotros le ponemos. Sabemos qué medicación utilizar para bajarle los impulsos sexuales y también sacarle los deseos sexuales, y no le damos hormonas, pero le damos determinados fármacos que trabajan en el cerebro, que ahí están los centros de la sexualidad y de la impulsividad, y entonces podemos usar varios fármacos como para plancharlo sexualmente al individuo. Eso por un lado. En el caso de un pedófilo, le vamos a dar antidepresivos, porque es una persona depresiva, distímica, una sensación de malestar interno muy agudo. También hay una suerte de delirio. Entonces, todas esas cuestiones, también la medicación va para eso, para regularles el estado de ánimo de la disforia. Tú sabes que ahora se utiliza mucho el término disforia de género, es decir, malestar porque estoy en el cuerpo equivocado o no puedo expresar la sexualidad que a mí me gustaría. Pero estas personas, cuando dicen, bueno, yo voy a ser pedófilo, en este caso travesti, o me voy a operar porque así se va a curar mi disforia de género, mi malestar interno, es mentira. Después de operados, después de hormonizados, después de ser libres, supuestamente en el ejercicio de lo que quieren hacer, siguen teniendo una disforia. Porque lo que ellos tienen es un estado de malestar interno doloroso, doloroso. Y esto solamente se va con tratamiento psicológico, fármacos y, por supuesto, un encuentro con Jesucristo, ¿no? Un encuentro poderoso con el Señor. Doctor, una pregunta importante. Hablando del psicópata, de los pederastas que estamos hablando, de los depredadores sexuales, ¿qué hay de cierto que la pornografía
¿Tiene incidencia en el aumento de la pedofilia en el cerebro, los impulsos sexuales, los alimenta la pornografía? ¿Cómo funciona la condición cerebral al consumo de la pornografía? Más que todo, la pornografía es como, observando las diferencias, como el cocainómano. Cada vez que una persona consume pornografía está elevando sus niveles de dopamina. Ok. Entonces es el mismo circuito que se denomina nigroestriado, sistema de recompensa dopaminérgico, porque para mi cerebro cualquier adicción es exactamente lo mismo en términos neurofisiológicos. Entonces, para mi cerebro, consumir cocaína, fumar marihuana, ver pornografía, jugar al póker, jugar a los caballos o a los hidratos de carbono, para mi cerebro está buscando el mismo efecto, que es un aumento de la dopamina, que me va a dar placer, me va a dar felicidad. Entonces, la pornografía iría más que todo en un intento también de calmar esa disforia profunda, ese malestar interno que tiene el individuo. Por supuesto que primero vas a tener una alteración en tu sexualidad y después vas a ir a consumir pornografía. Así es. Una última pregunta que tengo, creo que es la número 7, agregué una más. Hablando de la ideología de género, hablando de esta situación en el planeta, de esta filosofía, y sabiendo bien de lo que ya ha hecho la Asociación Americana de Psiquiatría en otras oportunidades, con otras patologías, y la OMS, ¿cree usted, doctor, que finalmente la pedofilia será eliminada como un trastorno? ¿Será aceptada legalmente en cualquier momento? ¿Hacia dónde va el mundo, doctor? No, eso seguro. Van a aceptar todo. Porque yo al estimular o exponer a un niño a una sexualidad que su cerebro no está preparado para elaborar. El cerebro del niño está en plena formación y una de las columnas de la psiquis del niño es la sexualidad. Ahora, ese cerebro de ese niño de 8 años, 9 años, 12 años, no hay cerebro para experimentar o elaborar correctamente un acto sexual o una exposición sexual. Entonces, al niño le va a producir un cortocircuito, un shock. Y entonces una de las columnas fundamentales de la estructuración de la identidad del individuo la voy a dañar. Ese es el problema. Entonces, acá viene la ideología de género. La ideología de género, con la hipersexualización de los niños, ellos saben que le están pegando a una columna de la estructura psíquica de esa futura persona grande. Entonces, yo al debilitar una columna fundamental, voy a volver a esos chicos vulnerables el día de mañana. Pero no solamente en su sexualidad, sino que ellos están pensando en crear seres vulnerables y seres psicológicamente debilitados para poder dominarlos fácilmente. Pero no es casualidad, Leobaldo, que le peguen al área sexual. Es llamativo, esto a mí me llamó la atención. ¿Y por qué no le pegan a otra área? Porque ellos saben que la sexualidad es una columna fundamental de la estructuración de la psiquis del individuo. Entonces van a crear individuos con una de sus columnas débiles, y esto va a hacer que la estructura psicológica sea debilitada y fácilmente manipulada y manejada. No sé si me pudieran regalar un minutico para hacer una pregunta. Tenemos una pregunta importante aquí en Zoom directo por alguien que quiera preguntarle, doctor. Vamos a escuchar la pregunta, ¿cómo no? Claro que sí. Aprovechando que está el doctor y bueno, el pastor también, bueno, no sé, tal vez usted tenga un poco de conocimiento sobre una situación que personalmente a nosotros nos ha sucedido en la iglesia. En enero yo descubrí pues un caso de, no sé si pedofilia, pederastia. El caso es que uno de nuestros líderes de confianza pues descubrimos que había abusado cerca de 9 niños. En el momento pues fue algo muy difícil porque no sabía cómo manejar esa situación.
lo que está diciendo el doctor, la verdad nunca, ni siquiera pude identificar. Y fue un caso que se presentó hacía cerca de 5 años, de una manera que, bueno, a mí me dijeron que era un sociópata porque lo que decía el doctor los seducía al punto de que los niños hoy se sienten que ellos lo hicieron voluntariamente. El punto fue que yo puse el denuncio y bueno, eso es un caso muy delicado, la fiscalía y todo. Hoy temo porque ese joven, a pesar de ser un líder, pues está escondido porque los padres también quieren pues matarlo, no sé, pero él también tiene una autoestima muy baja que yo estoy seguro que ese joven no puede resistir una condena como la que le puede llegar en la cárcel. Entonces, la verdad, yo estoy un poco muy angustiado en toda esta situación, primero por la iglesia, por los papás de los niños, por el mismo líder. Uno lo ve como un pecado, pero yo lo veía un muchacho totalmente muy arrepentido, muy de Dios. Y esa situación no sé cómo manejarla realmente hasta el momento. Me tiene muy mal a mí como pastor. Como pastor me tiene muy mal porque en el lugar donde estoy se maneja mucho parte de que llegan jóvenes con problemas de homosexualidad y una cantidad de cosas. Y no, pues siempre uno lo que ha predicado es que la homosexualidad es un pecado, pero la verdad, pues, la verdad no sé ni cómo manejar esa situación ahorita en el momento donde estoy. Yo personalmente estoy en una situación que a veces no puedo ni dormir pensando en todo eso que sucedió en la iglesia y que nunca me di cuenta. Entonces no sé, pastores, si en algún momento me pudieran ayudar para tratar ese tema, porque la verdad estoy muy... Yo quiero decirle a usted, líder querido, que yo estoy a la orden. ¿Por qué no me había dicho antes? Usted me dice mucho antes y ya le hubiésemos ayudado, pero bueno, vamos a escuchar al doctor para que él mismo le dé la orientación, ¿sí? Para mí eso es nuevo. Pastor, muchísimas gracias por su pregunta. Gracias por la confianza. Esto es muy común en la iglesia. La iglesia de Jesucristo, como bien dice la palabra, va a toda aquella persona que necesita una sanidad, tanto espiritual, ¿no es cierto?, y del pecado y demás. Pero nuestras iglesias están llenas de estas personas, están llenas. Porque la iglesia no es el cielo y son personas que están en sanidad. Lamentablemente estas personas son perversas en el término de la medicina y hay muchos perversos dentro de las iglesias y en el liderazgo también. Hay psicópatas, borderline, bipolares, es decir, en la iglesia tenemos todo esto. Por eso lo que hace Leobaldo, el licenciado, porque el pastor tiene que estar preparado en estos temas para darse cuenta, para saber cómo actuar. Y ahí aprovecho, por eso fundamos la Escuela de Neurociencias Virtual. ¿Sí? Es www.examenvirtual.com.ar. Yo ahora lo voy a escribir, cualquier cosa, o le pasa a Leobaldo el contacto. Pero eso fue uno de los motivos por lo cual fundamos la Escuela de Neurociencias, para darle a los pastores, a los siervos de Dios esta información. Pero créame que en nuestras congregaciones está lleno. Con respecto a este líder o esta persona, tiene que mandarlo a psiquiatría y psicología. Por eso Leobaldo, el licenciado, le decía, tiene que ser tratado. Es un paciente de la salud mental. ¿Okay? Más allá del componente espiritual, que bueno, eso se encarga el pastor, ¿no?, la iglesia, pero ese chico necesita un tratamiento psiquiátrico y psicológico, con cristianos, porque si son inconversos le van a decir que lo haga y que no hay problema, van a trabajar para sacarle la culpa. Hemos llegado al final de este programa poderoso con la Escuela de Neurociencia del doctor Gabriel Floresiani, a quien tenemos el gusto de tener como mentor, como amigo, como guía. El doctor ha estado involucrado en su país en la lucha por la provida, por la profamilia. Ha estado en debates muy fuertes en su país y en Latinoamérica. Ha sido un conferencista muy solicitado. Así que nos honraste, quiero darte las gracias, nos honraste con este programa. Saludos, Dios les bendiga. Un gusto. Muchas gracias. No olviden de suscribirse. Les vamos a dejar las direcciones para que ustedes puedan ubicar la Escuela de Neurociencia
y puedan hacer sus preguntas, solicitudes directamente a esta institución, que estamos a la orden para todos ustedes. Queremos decirles que estamos a la orden también nosotros en Barrada Psicólogos. No olvides de suscribirte, pasa esta información a donde la puedas pasar, que esta entrevista corra por el mundo y que la verdad se haga saber. No se olvide, mente, corazón, fe en Jesucristo. Hasta una próxima entrega.